Buenas tardes a todos. Primero, disculpas por no poder acompañarlos personalmente. Teníamos este tema del seguro social y además casualmente citaron a un consejo de ministros en la tarde, entonces habría sido imposible de todas maneras. Estamos aquí cuadrando la tecnología, pero bueno, yo creo que ya podemos entrar más o menos en materia. Yo voy a tratar de hacer... Sí, Ramiro. Adelante, escuchamos perfectamente, muchas gracias. Perfecto, voy a tratar de hacer un poco la presentación y yo creo que es la única forma de hacerla eficazmente con este medio, bastante esquemática. El título que tenía era el segundo tiempo del presidente Santos en el tema de la salud o algo parecido. Y entonces voy a tratar de contarles esquemáticamente, reitero, cómo estamos concibiendo, vislumbrando este segundo tiempo, dónde vamos a concentrar nuestros esfuerzos, dónde va a haber un poco de continuidad, dónde esperamos cambios con los anuncios que se estaban haciendo. Entonces quiero, dijéramos, dividir mi presentación en 4 temas o capítulos principales. Primero, contarles rápidamente donde yo simplemente voy a darle una continuidad más o menos inmediata a una serie de iniciativas que venían de atrás. Y después en 3 puntos o 3 capítulos donde quiero hacer referencia. El primero tiene que ver con lo que se llama flujo de recursos, que es la preocupación más sentida que encontré yo y tal vez el principal problema coyuntural a de corto plazo. Después lo que estamos pensando con respecto a la red pública hospitalaria, que también es un problema grande que viene de atrás. Y voy a terminar haciendo referencia a las reformas legales, donde voy a hablar de 2 temas distintos, independientes, pero relacionados de alguna forma. La reforma a la ley, más bien la ley estatutaria, que vamos a comenzar a discutir muy pronto en el Congreso, y después una reforma que la hemos llamado ley ordinaria y que comienza ya a tener, dijéramos, algún tipo de desarrollo, porque con los anuncios que se van a hacer el día de mañana y que yo les voy a contar de manera todavía preliminar con respecto a la reforma tributaria, va a haber temas importantes que atañen al sector de la salud. Entonces vuelvo y repito, temas que vienen de atrás, flujo de recursos, los temas relacionados con la red pública hospitalaria y el universo de las reformas legales, donde hay 2 iniciativas paralelas, una que tendrá que avanzar más rápidamente, la que concierne a la reforma estatutaria en salud, y la segunda que se refiere más a algunos cambios de fondo estructurales a la Ley 100 del año 93 que estamos empezando a vislumbrar. Todos los temas del segundo tiempo son esos. Empecemos por los temas donde hay más continuidad, pero yo creo que vale la pena señalar. Una de mis primeras actuaciones aquí en el ministerio, cuando llevaba apenas una semana, fue firmar y darle, dijéramos, la inauguración oficial al Instituto de Tecnologías en Salud, que yo creo que va a jugar un papel muy importante. Volveré a lo siguiente. Volveré sobre eso en un momento. Otra que es importante, no se refiere mucho al sector salud, pero de alguna manera es un hito importante en la forma como se ha organizado la seguridad social en Colombia, y es el decreto que acabó definitivamente con el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, una historia antigua que puede decir que comienza por allá hace 10 años con la decisión de las clínicas del Seguro Social, siguió después con la decisión del negocio de riesgos profesionales que dio pie a positiva, siguió más adelante con la creación de la nueva EPS y que culminó este fin de semana con Colpensiones. También pensamos esta misma semana, estaba hablando ahora con Presidencia, estamos dándole las últimas puntadas al estudio técnico para liquidar de manera definitiva la CRES y transferir algunas de las funciones al Ministerio de Salud. Vamos también a hacer, o voy a firmar también un decreto que hace una reestructuración a fondo del INVIMA, tema que pensamos terminar también culminado esta semana, a más tardar la otra. Había 2 o 3 asuntos menores que resolver. Mientras tanto hemos venido trabajando y voy a tener una reunión con el superintendente financiero en el famoso decreto de habilitación para las EPS, donde hay algunos asuntos que resolver. Ese creo que puede demorarse un poco más. Todos esos son los temas que vienen de atrás, más o menos ya anunciados, pero yo creo que vale la pena dar un poco de claridad al respecto. Viene el tema de flujo de recursos, que ha sido una de las grandes preocupaciones del sistema, polémicas. Estamos haciendo aquí una especie de evaluación
de cuáles pueden ser las deudas totales, tengo aquí en mi mano un cuadrito que quisiera mostrarles. La tecnología no lo permite, pero quisiera transmitirles un poco que cuando se habla de flujo de recursos se está hablando de temas muy distintos, temas que obedecen a problemáticas diferentes y temas que por lo tanto merecen o ameritan soluciones distintas. Entonces, flujo de recursos, por ejemplo, se habla de las deudas de las entidades territoriales, deudas acumuladas muy viejas con las EPS del régimen subsidiado. Son deudas que en muchos casos básicamente tienen como causa, como origen primigenio, simplemente procesos, digámoslo claramente, de corrupción o de captura de recursos en algunas oportunidades por grupos armados que vienen de atrás. Yo tengo un mapita que tampoco puedo mostrarles que muestra cómo esas deudas de las entidades territoriales con el régimen subsidiado, la geografía de esas deudas, coincide de alguna manera con la geografía del conflicto en Colombia. Hay deudas también de las entidades territoriales con la República Hospitalaria, que básicamente se refieren al tema del no POS, que como ustedes saben quedó en cabeza de las entidades territoriales. Hay deudas crecientes de las EPS del subsidiado con la República Hospitalaria, y me voy a referir a este tema en un minuto. Hay deudas de FOSIGA con las EPS del régimen contributivo, deudas del FOSIGA con los hospitales privados directamente, sobre todo en el tema que atañe al SOAT, deudas de las EPS del contributivo con los hospitales privados, en fin, la lista es larga. ¿Dónde estamos concentrando nuestros esfuerzos y qué temas nos preocupan, sobre todo coyunturalmente? Y quiero hacer referencia a dos temas que, en mi opinión, son los más preocupantes. El primero tiene que ver con las deudas crecientes que se están generando de las EPS del régimen subsidiado que se están retirando del negocio, deudas que sobre todo recaen en la red pública hospitalaria, pero que algunas tienen que ver también con los hospitales privados. Allí estamos viendo que en algunos casos puntuales, Salud Cóndor, Selva Salud, lo que está pasando con MD Salud, hay deudas muy grandes que van a quedar sueltas en el aire y tenemos que empezar a diseñar una estrategia para ver cómo esas deudas impagables de EPS del subsidiado que se retiran del negocio, cómo la nación puede ayudar a pagar por lo menos una fracción de esas deudas. Entonces allí hay una preocupación importante y me voy a referir a este tema en un minuto. Y el otro es el tema grande de los flujos o las deudas en el FOSIGA sobre el tema de no POS con las EPS del contributivo, y también me voy a referir a esto en un minuto. Entonces yo creo que un primer desafío que encontramos es entender la magnitud de estas deudas, hacer un proceso de saneamiento, y apenas se entienda su magnitud, empezar entonces a diseñar estrategias eficaces para que algunas de estas deudas comiencen a disminuir de manera sustancial en el corto plazo. Y para ello tenemos varias estrategias o varias cosas que estamos pensando. Una que ha sido, dijéramos, publicitada en las últimas semanas o en los últimos días, tiene que ver con este proyecto que libera los recursos de las cuentas maestras del subsidiado de las entidades territoriales. Allí hay recursos aproximados de 2 billones de pesos que nos pueden por lo menos empezar a saldar algunas de las deudas históricas grandes de las entidades territoriales con las EPS, algunas de estas deudas de las entidades territoriales directas con la red pública hospitalaria, y que nos pueden, si hacemos las cosas bien, ayudar, dijéramos, a sanear alguna parte de esos recursos. Sin embargo, si uno mira, dijéramos, la geografía de las cuentas maestras, donde están acumulados los recursos que son básicamente en las grandes ciudades del país, y la geografía de las grandes deudas de las entidades territoriales con tanto las EPS del régimen subsidiado como con los hospitales o con la República Hospitalaria, uno se da cuenta que una cosa no se superpone completamente con la otra, y que a pesar de que si uno en el agregado mira el valor de las deudas y lo que ha acumulado en las cuentas maestras, ambas cosas son parecidas. Las cuentas maestras no son la solución para la totalidad de los problemas de flujos en la porción del subsidiado del sistema. Entonces, con las cuentas maestras se puede hacer algo, pero no se va a solucionar todo el problema. Viene el tema de otro lado de Caprecom, que tiene, dijéramos, un montón de deudas acumuladas importantes. Lo que yo logré en la última semana fue que la segunda parte de un tramo de 60.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda se había comprometido a entregarle a Caprecom se entregue, y Caprecom va a empezar, dijéramos, a pagar deudas a la República Hospitalaria rápidamente.
Viene este tema grande de los recobros al FOSIGA, donde lo que ha hecho el Ministerio, incluso lo que hizo antes de que yo llegara aquí, fue empezar a hacer una serie de decretos que reglamentan la ley antitrámites y que permiten por una tipología de las glosas por extemporaneidad, las glosas administrativas, las glosas simplemente por POS y algunas de servicios sociales se comiencen a pagar. Ahí yo lo digo sinceramente, algo se ha agilizado en los recursos, pero tenemos que hacer mucho más. Estamos trabajando en eso, es un tema legal complicado, pero una reunión que tuvimos esta mañana yo creo que vamos a empezar a agilizar algunos de los procesos, así toque, lo digo claramente, correr algunos riesgos. Para algunas de las deudas impagables estamos viendo que los recursos acumulados en el Fondo de Garantías, que ascienden a algo más de 100.000 millones de pesos, van a tener que usarse, pero que son insuficientes, y vamos a tener que entrar en alguna conversación con el Ministerio de Hacienda de pronto para conseguir algunos de estos recursos adicionales. La idea es que el Estado asuma una fracción de la deuda de las EPS del subsidiado que se están retirando y que logre, después de una conversación con algunos de los hospitales, sobre todo hospitales de la red pública, castigar algunas de esas deudas y el Estado pagar el resto. Pero repito, es un tema donde los recursos que tenemos son importantes pero insuficientes y tenemos todavía que diseñar una estrategia completa. Viene un último tema que quisiera mencionar con el tema de flujo de recursos y que ha sido una preocupación de los últimos días, incluso si algunos de ustedes leyeron el editorial del Tiempo de hoy, hay algunos comentarios al respecto. Y es el tema que de pronto se está generando un desequilibrio estructural en el régimen subsidiado asociado a la diferencia de las unidades de pago por capitación de los dos regímenes. Entonces la necesidad de acelerar este proceso de igualación de las UPCs que en la planeación fiscal del país va a tomar 4 años aproximadamente. Es un tema donde no tenemos todos los estudios a la mano, pero donde tenemos una intuición, y es que en las ciudades grandes de Colombia, en Bogotá, Medellín y en Cali, este diagnóstico puede tener mucho de cierto. Esto es, de pronto sí hay problemas con la suficiencia de la UPC del subsidiado, con ese valor mucho menor del contributivo, vuelvo y repito, en las principales ciudades del país. El tema de salud capital, que ustedes, algunos de la audiencia, de los asistentes de pronto han visto, tiene que ver o puede tener que ver en parte con este problema y estamos entonces en estos momentos consiguiendo la información, examinando la suficiencia financiera de la unidad de pago por capitación en el subsidiado. Apenas tengamos los estudios a la mano, tendremos que tomar algunas decisiones. Entonces, todo este, dijéramos, conjunto de medidas que se superponen con el diagnóstico rápido que logré hacer, tienen que ver con el tema de flujo de recursos y quiero pasar entonces al segundo tema, y es lo que estamos pensando con la red pública hospitalaria. Y antes de contarles lo que estamos pensando, quisiera poner 2 o 3 elementos del diagnóstico sobre la mesa. Y tiene que ver con un tema del que poco se ha hablado, dijéramos, en las discusiones recientes, hizo más bien parte de los debates que se dieron en el sector salud hace algunos años, pero poco se ha hablado del tema de la descentralización en el sector salud. Cuando uno examina lo que ha pasado con la descentralización en Colombia, y podríamos hablar de los últimos 10 años, un poco más, a partir de la ley 715 de 2001, podría uno un poco irse más atrás, hasta comienzos de la década del 90, encuentra una diferencia fundamental entre los sectores de educación y el sector salud. En educación, en educación, los servicios se departamentalizaron, mientras que desde muy temprano en salud, los servicios han estado municipalizados. Ese es un elemento del diagnóstico, vale la pena dejar allí. Otro que es interesante, tiene que ver con la creación por allá en el año 97, si no estoy mal, de las ESES, o sea, de esta idea de que la educación, incluso los servicios de salud al primer nivel, se iba a organizar en lo que uno podría describir gráficamente como entidades empresariales autónomas con su propio presupuesto, y que de alguna manera los gerentes de estos hospitales tenían que funcionar como empresarios, dedicados básicamente, una de sus preocupaciones fundamentales era la sostenibilidad financiera de estas ESES. Y eso acompañado de otro tema interesante de la descentralización, que para mí ha sido una preocupación desde hace un tiempo. Incluso un artículo
académico que escribí hace 10 años, y es la tensión que se ha generado siempre entre el régimen subsidiado como un esquema de subsidios a la demanda y la existencia de una oferta pública que tiene que hacerse viable paralelamente a la existencia de este esquema de recursos a la demanda. Eso ha llevado a todo tipo de tensiones, en mi opinión, tensiones que se han traducido legalmente en estos porcentajes, primero el 30%, después el 60%, después el giro directo. Y en un modelo que si uno lo mira de manera desapasionada, nunca ha logrado una convivencia armónica entre el esquema de subsidios a la demanda o el régimen subsidiado y la oferta pública, que debería coexistir y ha coexistido, pero vuelvo y repito, no de manera muy armónica con esa oferta pública. Estos dos temas, la municipalización de la salud, el tema de las ESES como entidades empresariales independientes, y esta convivencia difícil, muchas veces problemática, muchas veces disfuncional, entre la oferta y la demanda, yo creo que ha llevado a problemas graves, problemas que nunca se han resuelto. Uno de ellos es un problema de economía política. En muchos casos, los hospitales se han convertido en el epicentro del clientelismo regional. Si uno mira, y no tengo la última gráfica actualizada, pero si uno mira el déficit de los hospitales públicos en el tiempo, y lo mira si quiere por diferentes niveles, para hospitales de primero, segundo y tercer nivel, se da uno cuenta que a pesar de todo lo que se ha hecho en los últimos 10 o 12 años, es un déficit que no ha disminuido de manera sustancial, sobre todo en los hospitales de segundo y de tercer nivel. Aquí tengo las dos grafiquitas, una todavía preliminar y la otra que está en un COMPES que se hizo por allá en el año 2003 para resolver el tema del déficit estructural en ese entonces, como lo sigue siendo ahora de los hospitales públicos. Gráficas que se parecen. Entonces lo que tenemos aquí no es un problema coyuntural, no es un problema de corto plazo, sino con respecto a la República Hospitalaria tenemos un tema donde la descentralización no ha funcionado plenamente. Me gusta este diagnóstico un poco más estructural porque nos dice que cualquier solución que se haga es una solución que tiene, creo yo, que tocar aspectos fundamentales de la descentralización. Dicho eso, quiero contarles rápidamente en qué estamos pensando. Hay un elemento que ya se ha anunciado en la prensa y es un plan de saneamiento fiscal y financiero que empiece por reconocer algunas de estas deudas, que empiece o que continúe más bien por sentarse con los hospitales y ver cómo se puede garantizar ese saneamiento o esa salud fiscal en el mediano plazo. Aquí en el Ministerio se comienza a hablar ya muchas veces de una ley 617 para los hospitales públicos, pero ese tiene que ser, dijéramos, un elemento de la solución, pero no va a ser el único. Cuando se hizo el COMPES de hospitales en el año 2003 y básicamente se hicieron algunos convenios, la historia que yo sé, y no la conozco plenamente, pero la historia que más o menos he conocido es que uno hace estos procesos de saneamiento, funcionan por un rato, pero los hospitales vuelven a recaer rápidamente. Esa ha sido la historia, por ejemplo, del Federico Lleras Acosta en Ibagué, esa ha sido la historia de algunos de los hospitales aquí en el Distrito Capital. Todo lo que estamos pensando es que alguna solución estructural pasa por cambios más o menos de fondo, y voy a mencionar 2 o 3 elementos de lo que estamos pensando. Uno es tal vez más fácil, y es que para los antiguos territorios nacionales uno podría imaginarse en un esquema muy distinto, donde se junten los recursos de demanda y oferta, y se consigue un operador que tiene único, donde básicamente los recursos ya no están siendo manejados directamente ni por las gobernaciones ni por los municipios, y este operador va a administrar estos recursos ya puestos juntos de la oferta y la demanda, y lo que en últimas va a garantizar el funcionamiento de algunos puestos de salud en algunas concentraciones urbanas importantes, y también la atención de segundo y tercer nivel que tendrá que prestarse vía ambulancias aéreas o cosas de este estilo en algunos de los hospitales de tercer nivel, no de la región, sino de alguna otra parte del país. Es un esquema que se ha venido pensando en el Ministerio desde hace un tiempo, que simplemente lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los instrumentos legales para hacerlos y hacer un pequeño análisis que muestre o que de alguna manera nos señale su viabilidad presupuestal. Eso estamos pensando de un lado. De otro lado, vamos a tener que empezar a pensar 2 elementos que son distintos. Uno, cómo vamos a hacer una distribución distinta de los recursos de la oferta,
otros si vamos a comenzar a partir la atención del régimen subsidiado en una parte que va a tener que basarse en recursos de oferta directamente, o sea, que se transfieran recursos a las unidades de primer nivel, una porción de lo que hoy se hace de pronto por capitación, y se asegure lo que no se transfiere directamente por oferta. Y también está dentro de nuestros planes empezar a ver si de pronto en algunas regiones del país, y Cundinamarca funciona de esa manera, si vale la pena departamentalizar una buena parte de los recursos de salud, o por lo menos acabar con esta pretensión que se tiene de tener ESES que funcionan autónomamente. Yo les decía esta mañana en una conversación aquí con mis colegas, conversaciones de coordinación que estamos teniendo cada semana, que nos imagináramos el mundo de la educación si uno hubiera convertido los colegios en entidades pseudoempresariales independientes, y donde los rectores, en vez de hacer su trabajo, se hubieran tenido que dedicar a conseguir o a que les pagaran las deudas que tenían por todo el país. Entonces yo creo que el tema de las ESES, por lo menos de algunas de ellas, de los puestos de salud que funcionan como estas entidades independientes, hay que replantearlos. Eso es de manera un poco desordenada, porque como ustedes se pudieron haber dado cuenta, es un tema que apenas estamos pensando. Lo que estamos empezando a vislumbrar para el tema de la red pública hospitalaria. Allí, vuelvo y repito, está el plan de saneamiento fiscal y financiero como las primeras medidas. Ya estamos trabajando con la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, pero no es las únicas, y la invitación que estoy haciendo, si se quiere así de manera preliminar, es para revisar algunos de los aspectos fundamentales de la descentralización en el tema de la salud. Termino con las iniciativas legislativas y les voy a contar de la ley estatutaria y lo que estamos pensando de ley ordinaria. En ley estatutaria, este era un tema que en el ministerio se había visto con un poco de recelo, como consecuencia de una experiencia no muy positiva que se tuvo por allá a comienzos del gobierno en el año 2010, cuando el ministerio presentó una iniciativa de un proyecto de ley estatutaria. El Congreso la destruyó en pocas semanas, y la idea entonces, la idea que se tuvo desde entonces era que era muy difícil tramitar un proyecto más o menos sensato, razonable de ley estatutaria. Yo llego aquí al ministerio ya hace 4 semanas, y desde entonces nos encontramos con 5 proyectos de ley estatutaria, y me encuentro también, si se quiere, con una promesa política del mismo presidente, que el ministerio iba a acompañar uno de los proyectos, el del partido de la U. Dado eso, dado una realidad política diferente, encontramos que este era un debate que no podíamos evadir, y que de alguna manera teníamos que participar activamente, y que teníamos que, por decirlo de alguna forma, retomar el liderazgo intelectual en este proceso de ley estatutaria. Hemos estado trabajando desde entonces, no en un proyecto, sino, dijéramos, en una especie de articulado que va a ser incorporado más adelante en la ponencia para el primer debate del proyecto, dijéramos, de la Unidad Nacional. Y esa conversación nos ha llevado, dijéramos, a varios puntos. No tenemos todavía una definición definitiva de lo que queremos hacer, pero les voy a contar 2 o 3 cosas. En este debate nos estaba acompañando Manuel José Cepeda, es magistrado de la Corte Constitucional, con gran experiencia en este tema, quien fue el redactor de la sentencia T-760, y que desde el comienzo nos ha tratado de organizar la discusión de la ley estatutaria alrededor de una premisa que me parece interesante. Manuel José Cepeda la define de esta manera, y lo estoy citando a él directamente. Él lo llama la construcción legítima del no. O sea, ¿cómo puede uno como Estado, o en este caso como gobierno, o cómo de alguna manera llevar esta discusión al Congreso que nos permita legítimamente justificar algunas exclusiones? Lo que hemos venido haciendo, lo que tenemos es lo siguiente, es que la resolución de conflictos en el tema de salud no empiece y termine en el tema judicial. Todo lo que estamos creando es una instancia médica distinta que de alguna manera permita tener una mejor resolución de conflictos, donde el Instituto de Tecnologías en Salud juegue un papel primordial, y donde de alguna manera podamos por lo menos
transmitirle a los jueces, o que cuando un juez de tutela se enfrente con un caso, tenga ya un trámite previo de resolución de conflictos que se haga por una instancia que no es judicial, repito, sino que es médica, donde estamos todavía ajustando estas ideas. El Instituto de Tecnologías en Salud juegue un papel importante. Mientras tanto, hemos pensado y estamos aquí ajustando una resolución que le quite el tema del no POS a las EPS, o sea, que las EPS del régimen contributivo ya no tengan que pagar, sino eso se pague directamente por el Estado. Pero vuelvo y repito, vamos a tener que dar una ley estatutaria, no les voy a dar muchos detalles porque esta es una conversación que va a terminar esta semana, pero lo que pensamos hacer es en las próximas 2 o 3 semanas, en conjunto con los congresistas de la Unidad Nacional, llevar un proyecto que nos permita hacer una construcción legítima del no. Las leyes estatutarias, los proyectos de leyes estatutarias, de pronto algunos en la audiencia conocen lo que se han llevado al Congreso, son proyectos que de alguna manera mezclan dos cosas, mezclan esta regulación del derecho fundamental a la salud, pero también mezclan un montón de aspectos sobre el funcionamiento del sistema. Lo que nosotros hemos querido hacer, y yo particularmente, es en este debate separar, y lo voy a decir de la forma como lo estamos diciendo, el qué del cómo. Esto es separar la regulación del derecho fundamental de la salud de la forma como vamos a organizar el sistema. Y ese va a ser un debate también importante que vamos a tener que dar desde el comienzo para que la ley estatutaria no se convierta en el debate sobre todo. Y es que vamos a dar el debate sobre la regulación del derecho fundamental a la salud en la estatutaria, y vamos a trasladar todos esos otros artículos más operativos o instrumentales a un debate distinto, que va a tener que darse también sobre reforma a la Ley 100 del año 93. Y paso a este último tema, que estamos pensando en la reforma a la Ley 100 del año 93. Ayer, con el ministro de Hacienda, tomamos una decisión que seguramente va a ser anunciada formalmente en las próximas horas, y es que en el tema de la reforma tributaria va a haber un elemento importante con respecto a la reforma de salud, y es el siguiente. La reforma tributaria va a estar centrada en buena medida en la necesidad de formalización del empleo y por lo tanto en disminuir algunas de las cargas o costos laborales. Y la decisión que se toma rápidamente es la siguiente: para trabajadores de menos de 10 salarios mínimos, lo que son las cargas del ICBF, las cargas del SENA y la carga de los 8,5 puntos porcentuales hoy en cabeza de los empleadores van a ser asumidas directamente por el presupuesto nacional y en particular por una contribución especial de la renta con destinación específica. Vuelvo y repito, cargas del ICBF, SENA y las cargas en cabeza del empleador de la salud, 8,5 puntos porcentuales, todo esto no para todo el mundo, sino para los trabajadores formales que tengan ingresos o salarios, en este caso, inferiores a 10 salarios mínimos, se pagan directamente con presupuestos que van, con recursos, que van a entrar por el presupuesto general de la Nación, pero que van a tener como fuente un impuesto específico, una contribución que se va a llamar el CRE. Esto es contribución a la renta, contribución especial a la renta para la equidad, fue el nombre que le pusieron, o que ayudamos a ponerle, y que vuelvo y repito, va a ayudar a pagar ahora parte de las contribuciones al sistema de salud. Si ustedes miran lo que eso implica, y es que empieza a tener de alguna manera consecuencias interesantes que nos llevan a hacer redefiniciones de fondo en el sistema de salud. Porque lo que vamos a tener ahora en el FOSIGA no son solamente los recursos parafiscales de las contribuciones, sino recursos fiscales que van a venir de esta contribución especial. Y eso nos va a obligar rápidamente a unificar las fuentes que hoy alimentan el contributivo y el subsidiado y que han estado separadas históricamente. Todo lo que estamos viendo es que con estas implicaciones de la reforma tributaria vamos a tener que rápidamente hacer una reforma a la Ley 100 del año 93 que unifique de un lado los recursos de las contribuciones de los empleados, que no desaparecen los 4 puntos, los recursos de las contribuciones de los que pagan los empleadores para aquellos que ganan más de 10 salarios mínimos,
los recursos de esta contribución especial, los recursos del Sistema General de Participaciones, los recursos de las rentas cedidas y otros, acumulados en un solo fondo, y una vez están acumulados allí esos recursos en un solo fondo, vamos a tener que empezar a imaginarnos, y es una discusión que todavía está pendiente y que seguramente será polémica y que tendremos en el Congreso, de cuál va a ser el papel de las EPS, si van a ser intermediarios financieros o aseguradoras como están siendo hoy en día, o si van a cumplir un papel mucho más administrativo. Pero la cadena, dijéramos, argumentativa que quiero poner sobre la mesa es la siguiente: una vez se crea esta contribución y se meten recursos fiscales a financiar el régimen contributivo, la tentación a unir estos recursos con los del régimen subsidiado y a separar esa barrera entre los dos regímenes es inmediata. Mejor dicho, es muy difícil quedarnos ahí solamente, y una vez estén los recursos para fiscales y fiscales de varias fuentes en un solo fondo y haya desaparecido buena parte de esta distinción entre los regímenes contributivo y subsidiado, el debate sobre lo que vamos a hacer con las EPS es inevitable, y esa es la discusión. Ahí vamos, eso es, dijéramos, el último eslabón de esta cadena argumentativa que vamos a tener que definir en los próximos días. Como ven, la agenda es nutrida, tal vez demasiado ambiciosa, involucra por un lado, la agenda, dijéramos, reformista, involucra por un lado lo que vamos a hacer en ley estatutaria, pero con estos vasos comunicantes que vamos a tener entre la reforma tributaria y un poco los cambios que tenemos que hacer en la salud, el debate, una vez tengamos, vuelvo y repito, unificados los recursos sobre la forma como se va a organizar el sistema, porque ya tenemos, dijéramos, algo que se parece no a un pagador único, pero hacia unos recursos unificados en un solo fondo, va a ser un debate interesante. Entonces repito un poco los 4 puntos sobre los que quise organizar mi presentación. Tenemos una agenda con respecto al flujo de recursos, una agenda que es coyuntural de corto plazo. Tenemos una agenda que atañe a la red pública hospitalaria, que tiene elementos coyunturales, pero que yo quisiera que tuviera también elementos estructurales que básicamente refieren a la forma como se ha organizado la descentralización y a esta disfuncionalidad, y me perdona la palabrita, entre el régimen subsidiado y la red pública hospitalaria. Y tenemos una agenda de reformas legales, la de la ley estatutaria, sobre lo que simplemente les describí algunos principios generales, y la ley ordinaria, que ahora es una obligación dado la forma como está evolucionando la reforma tributaria que va a presentar el gobierno en las próximas horas. Eso era un poco, Ramiro, lo que quería contarles. No sé si hay espacio para algunas preguntas o para reacciones de ustedes. En todo caso, gracias por la atención y lamento nuevamente no poder acompañarlos personalmente. Bueno, ministro, muchas gracias. Creo que estuvo bastante sustanciosa la presentación, realmente. Queremos agradecerle pues el tiempo y la dedicación. Yo creo que ya pues con esto vamos a cerrar la sesión de la mañana y nos vamos a ir a almorzar, y seguramente seguiremos comentando pues muchos de los anuncios y de los análisis que usted ha expuesto. Nuevamente, muchas gracias. Hasta luego. No, Ramiro, gracias a todos. Buenas tardes y feliz almuerzo.